La historia comienza con Gray, un lobo joven y despreocupado, que es perseguido en broma por sus compañeros de manada. En su huida, Gray corre desesperadamente sin saber que su destino está a punto de cambiar. Su carrera lo lleva directamente a una pacífica aldea de ovejas, causando pánico entre sus habitantes. Tras el susto, Gray bromea consultando un libro, identificando a la terrible bestia como un simple lobo. Él ve el potencial del lugar, una aldea entera de ovejas, un paraíso para cualquier lobo. Mientras tanto, Magra, el sabio líder de la manada de lobos, anuncia que han encontrado un nuevo hogar. Magra también declara su intención de retirarse, dejando el liderazgo vacante. Según la tradición, el miembro más fuerte deberá probar su derecho al liderazgo derrotando a sus rivales. Rajear, un lobo serio y ambicioso, se presenta inmediatamente como candidato para ser el nuevo líder. Pero Gray, con su característico humor, decide desafiarlo para sorpresa de todos. Magra oficializa el duelo. En 3 días, Gray se enfrentará a Rajear por el control de la manada. En la aldea de las ovejas, Zico, una oveja paranoica, intenta advertir a todos sobre la presencia de lobos. Sin embargo, el líder de las ovejas, Belgur, no toma en serio sus advertencias y las descarta. Zico muestra un dibujo de un lobo como prueba, pero sus compañeros se burlan de él. Gray se encuentra con su amada, Bianca, quien espera con ansias una sorpresa que él le ha preparado. Bianca le pregunta si está listo para luchar contra Rajear, y Gray responde con exceso de confianza. Gray se da cuenta de que Rajear ha violado la prohibición de caza y decide darle una lección. Las amigas de Bianca especulan que la gran sorpresa de Gray será una propuesta de matrimonio. Gray interrumpe a Rajear, quien estaba cazando ilegalmente, para jugarle una broma. En lugar de pelear, Gray asusta a una pequeña oveja llamada Sia, a quien Rajear estaba a punto de atacar. Más tarde, en una fiesta, Gray se burla de Rajear recitando un poema cómico sobre él. La gran sorpresa de Gray para Bianca resulta ser otra de sus bromas pesadas, decepcionándola profundamente. Bianca, enfadada, le dice a Gray que no está listo para liderar la manada debido a su inmadurez. Le reprocha que no está preparado para el matrimonio y que solo vive para sus bromas infantiles. Cansada de esperar a que cambie, Bianca decide terminar su relación con él. Gray, con el corazón roto, le promete que cambiará, pero Bianca se marcha, dejándolo solo. Desolado, Gray deambula hasta encontrar el campamento de una misteriosa adivina. Allí conoce a Mami, una coneja gitana que ofrece milagros y soluciones mágicas. Gray le explica desesperadamente que necesita cambiar para que Bianca vuelva a amarlo. Mami, aunque con dudas, prepara una poción de transmutación para ayudarlo. Sin pensarlo 2 veces, Gray bebe la poción, esperando que resuelva todos sus problemas. La poción comienza a hacer efecto, y Gray siente una extraña transformación en su cuerpo. Corre para mostrarle a Bianca su cambio, pero la transformación es más drástica de lo que esperaba. Para su horror, Gray se convierte completamente en un carnero, una oveja macho. Su propia manada no lo reconoce y, viéndolo como una presa, comienzan a perseguirlo. En su pánico, corre para salvar su vida, ahora como una oveja perseguida por lobos. La persecución termina cuando Gray cae por un acantilado, aterrizando de nuevo en la aldea de las ovejas. Despierta rodeado de ovejas, incluyendo a la amable Lyra y al parlanchín Moth. Al principio cree que todo fue un mal sueño, hasta que se da cuenta de que realmente es una oveja. Su reflejo en un espejo roto confirma su nueva y lanuda identidad, lo que lo aterroriza. Para sobrevivir, Gray inventa una historia, diciendo que viene de un rebaño lejano. Miente diciendo que toda su familia fue devorada por pirañas para explicar por qué está solo. Gray, desesperado, necesita pensar con su nueva cabeza de oveja para encontrar una solución. Se le ocurre que si se golpea la cabeza de nuevo, como cuando cayó, podría revertir el hechizo. Moth lo lleva al lugar donde aterrizó para que pueda intentar su arriesgado plan. Gray se lanza desde el acantilado, intentando recrear la caída, mientras las otras ovejas observan atónitas. Lyra, preocupada por su seguridad, interviene y lo salva de una muerte segura. Al recordar al oso del campamento gitano, Gray se da cuenta de que debe encontrar a Mami para revertir la poción. Se despide de sus nuevos amigos y parte en busca de la coneja que le causó tantos problemas. De vuelta con los lobos, Bianca sigue preocupada por la misteriosa desaparición de Gray. Rajear aprovecha la situación para insinuar que Gray es un cobarde que huyó del duelo. Mientras tanto, Gray se ve obligado a participar en las actividades de las ovejas, como el torneo de cuerno y pezuña. En la arena se enfrenta a Louis, el campeón invicto, sin tener ninguna oportunidad. Como era de esperar, Gray es derrotado humillantemente, sintiéndose más fracasado que nunca. Sintiéndose fuera de lugar, Gray se lamenta de su nueva vida, incluso la hierba le parece extraña. Tiene una conversación con Cliff, un pájaro que cree ser un carnero, sobre la pérdida de identidad. De repente son emboscados por Rajear y sus secuaces, que han venido a cazar. Usando su astucia de lobo, Gray logra crear una distracción y ayuda a las ovejas a escapar. Gray finalmente encuentra el campamento de Mami, pero descubre que ella se ha ido. Desesperado, prueba otra de las pociones que Mami dejó atrás, esperando que funcione.
Sin embargo, la poción solo hace que su lana crezca de forma descontrolada, empeorando las cosas. Cliff intenta consolarlo diciéndole que si se parece a un carnero y actúa como tal, entonces es un carnero. A su regreso, Gray es recibido con una fiesta sorpresa. Las ovejas lo han aceptado como uno de los suyos. Le otorgan el título honorífico de domador de lobos por su valentía al salvarlos. Durante la fiesta, Gray se da cuenta de que es especial para Lyra, y comienza a sentir algo por ella. Lejos de allí, Rajear se enfrenta a Magra, exigiéndole el liderazgo de la manada. Magra se niega, insistiendo en que las leyes de los antepasados deben ser respetadas. En un acto de traición, Rajear empuja a Magra por un precipicio, asesinándolo a sangre fría. Rajear miente a la manada, diciendo que la muerte de Magra fue un trágico accidente. Bianca, sospechando, lo acusa directamente de haberlo empujado, pero Rajear lo niega. Sin oposición, Rajear se autoproclama el nuevo líder de la manada de lobos. Mientras tanto, Sia y Moth, tratando de probar un supermovimiento que Gray les enseñó, son capturados por los lobos. Lyra está desesperada por la captura de su hermano, y Gray se siente culpable por lo sucedido. Decidido a enmendar su error, Gray planea una misión de rescate al campamento de los lobos. Moth, queriendo impresionar a Lyra, insiste en acompañar a Gray en la peligrosa misión. Gray utiliza su conocimiento de la guarida de los lobos para infiltrarse sin ser detectado. Con una astuta maniobra, logra noquear a los guardias y liberar a Sia del pozo donde estaba prisionero. Regresan a la aldea como héroes. Sia, exagerando, cuenta cómo Gray derrotó a los lobos sin ayuda. En medio de la celebración, Gray se encuentra con Bianca y le revela su verdadera identidad. Le explica que la coneja Mami lo transformó con una poción mágica que salió mal. Bianca le cuenta que Magra ha muerto y que Rajear ahora lidera la manada, creando un régimen de terror. A pesar de la verdad, Bianca, todavía dolida y confundida, le pide que se aleje de ella para siempre. Zico, que fue capturado y luego liberado, le revela a Rajear el secreto: el carnero héroe es en realidad Gray. Enfurecido, Rajear reúne a la manada para un asalto final, atacar la aldea y acabar con todas las ovejas. Zico regresa a la aldea y, para salvarse, expone a Gray, revelando a todos que es un lobo disfrazado. Las ovejas, sintiéndose traicionadas, se vuelven contra Gray, llamándolo espía y traidor. Sintiéndose herido y rechazado, Gray arremete contra ellos, insultando a cada uno por sus defectos. Tras su arrebato, Gray es expulsado de la aldea, quedando completamente solo una vez más. Lyra, a pesar de la revelación, se da cuenta de que Gray es una buena persona, sin importar su apariencia. Mami encuentra a Gray y le da una noticia crucial: la poción se volverá permanente al mediodía. Sin embargo, existe una esperanza: un rocío mágico que cae una vez al año puede revertir el hechizo. Mami también le advierte que los lobos, liderados por Rajear, se preparan para atacar la aldea al amanecer. Gray se enfrenta a una decisión imposible: salvarse a sí mismo o proteger a sus amigos. Eligiendo el heroísmo, decide volver a la aldea para advertirles y luchar a su lado. A pesar de la desconfianza inicial de Zico, Gray logra convencer a las ovejas del inminente peligro. Propone un plan audaz: en lugar de huir, se quedarán y lucharán para defender su hogar. Con un discurso inspirador, une a las ovejas, transformando su miedo en coraje y unidad. Ya no son un rebaño asustado, sino una manada de ovejas salvajes listas para la batalla. Bajo el liderazgo de Gray, las ovejas comienzan a preparar trampas y defensas por toda la aldea. Al amanecer, el ejército de lobos de Rajear llega a la aldea, listos para el ataque. La batalla comienza y las ingeniosas trampas de las ovejas toman a los lobos por sorpresa. Usan catapultas de dulces y otras tácticas inesperadas para repeler a los invasores. Incluso Moth, el carnero miedoso, encuentra el valor para enfrentarse a los lobos y defender a sus amigos. Las ovejas logran hacer retroceder a los lobos, celebrando una victoria parcial. Como parte del plan, las ovejas guían a los lobos hacia una cueva atrapándolos. La trampa final se activa, una inundación comienza a llenar la cueva, poniendo en peligro a toda la manada. Gray, al ver a su antigua familia en peligro, sabe que no puede dejarlos morir. Recordando las enseñanzas de Magra de que toda vida es sagrada, decide ayudarlos. Convence a las ovejas de que si dejan morir a los lobos, se convertirán en monstruos como ellos. Unidos, ovejas y el pájaro Cliff trabajan juntos para desviar el agua y salvar a los lobos. Pero Rajear, lejos de estar agradecido, aprovecha la oportunidad para capturar a Gray. Ordena a la manada que mate a todas las ovejas, rompiendo cualquier posibilidad de paz. Gray lo confronta, acusándolo de deshonrar la memoria y el legado de Magra. En ese momento, Bianca llega y revela la verdad: ella vio a Rajear empujar a Magra. Gray, aunque es una oveja, desafía a Rajear a un duelo final por el liderazgo. Rajear acepta, confiado en que puede derrotar fácilmente a una oveja linda. La lucha es desigual, pero Gray pelea con valentía. El tiempo se agota y la transformación se vuelve permanente. Usando su ingenio, Gray logra que Rajear caiga por el mismo precipicio donde murió Magra.
Con Rajear derrotado, la manada de lobos reconoce a Grey como su verdadero líder. A pesar de su apariencia de carnero, demuestra que el liderazgo reside en el corazón, no en la forma. Justo cuando parece que será una oveja para siempre, Mami aparece con el rocío mágico. Gracias al antídoto, Grey vuelve a su forma de lobo, para alegría de todos. Ahora, como un lobo cambiado y maduro, Grey finalmente le propone matrimonio a Bianca. En una ceremonia única, Mami los casa, uniendo no solo a dos lobos, sino a dos pueblos. Grey y Bianca se besan, sellando su amor y el comienzo de una nueva era de paz. La paz también trae amor para otros. Moth finalmente conquista el corazón de Lyra. Mami observa satisfecha, admitiendo que todo salió como lo había previsto, más o menos. Al final, Grey no necesitaba una poción, sino transformarse desde adentro para ser el líder que debía ser. If you want a recap of your favorite movies and shows, comment below, and don't forget to subscribe, like, and turn on notifications so you don't miss the next ones. See you next time, everyone.